Hola, me llamo Trinidad Martínez, voy en segundo año de la carrera y hoy día les voy a hacer la ayudantía por Lo Damos Vuelta para su prueba de introducción a macroeconomía. La idea es que les queden claros hartos conceptos, sobre todo el tema de los shocks, y que entiendan bien el raciocinio detrás de eso, más que mecanizar las cosas, porque en macro nunca pueden mecanizar. Les van a cambiar el ejercicio, les van a hacer pensar, entonces háganme todas las preguntas que quieran. Les dejé mi mail aquí, tal en la primera diapositiva y en la última, por si les queda alguna duda de la ayudantía o de la materia en general. Yo igual estoy con sistema de prueba, entonces, o sea, con semana de prueba, entonces voy a tratar de responderles lo más rápido posible, pero igual, ¿ya? Vamos a partir entonces. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, interrúmpame nomás o por chat si es necesario, como usted sea más fácil, ¿ya? Entonces vamos a partir con los comentes y en cada ejercicio vamos a ir conversando como la lógica detrás y la materia en sí misma. Entonces partamos con el comente número 1. El modelo básico con mercado laboral predice que las mejoras tecnológicas que impliquen aumentos de carácter permanente en la productividad marginal del trabajo producirán aumentos tanto en el salario real como el nivel de empleo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? En el fondo vamos a tener un shock positivo, porque hay mejoras tecnológicas, que van a ser de carácter proporcional, dado que van a alterar mi productividad marginal. ¿Y qué va a pasar con eso? Nos preguntan y nos dicen que se van a producir aumentos del salario real como el nivel de empleo. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Vamos a graficar el mercado laboral y vamos a ver qué produce este tipo de shock. ¿Qué va a producir? Bueno, en primer lugar, vamos a tener, espérenme un segundo que estoy buscando el pi. Ya, vamos a tener un aumento en la demanda por trabajo. ¿Por qué? Porque siempre tienen que relacionar la productividad marginal con cuánto van a contratar las empresas a los trabajadores, ¿cierto? Si es que aumenta la productividad marginal, los trabajadores en el fondo están siendo muy rentables y por ende a la empresa le conviene aumentar la dotación en mano de obra y por ende desplazamos la demanda hacia afuera, la demanda se amplía. Pero ¿qué pasa con la oferta por trabajo por parte de las personas? Van a experimentar estas un efecto ingreso positivo. ¿Por qué? Porque ahora, claro, soy mucho más productivo, hubo esta mejora tecnológica, entonces, como me siento más rico, voy a trabajar menos. ¿Alguien no entiende esa parte? ¿Alguna duda o algo? Si quieren pueden hablar por micrófono o preguntarme directamente por el chat. ¿No? Ya. Disculpa, ¿qué fue lo segundo que dijiste? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una contracción en la oferta laboral, pero esta contracción puede ser de distintas magnitudes, porque puede haber un efecto ingreso muy grande o un efecto ingreso muy rico, o sea, muy chico. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que, claro, inambiguamente va a aumentar nuestro nivel de salario. Aquí vemos que aumenta, aquí vemos que aumenta, pero si se fijan acá, tenemos un efecto ingreso súper chiquitito. Puede ser que las personas digan, ya soy más productivo, pero igual más o menos voy a seguir trabajando y como que trabajo un poco menos. Y aquí un efecto ingreso súper grande. Y dependiendo de las magnitudes de el cambio entre la oferta y la demanda, se va a definir el nivel de contratación óptimo de equilibrio después del shock. Entonces, ¿qué pasaría con el comente? El comente, este fue el comente que salió en mi prueba del semestre pasado, de hecho, el comente nos va a decir en el fondo de que, claro, es verdadero por cierto lado, porque en el fondo, inambiguamente el salario sí aumenta, los salarios reales ante este shock sí aumentan. Pero ¿qué va a pasar? De que el nivel de empleo o el nivel de contratación de esta economía va a depender de de cuánto se mueva la oferta por trabajo. ¿Alguna duda con eso? ¿Alguien que no haya entendido el comentario o la lógica por detrás? Ya, acá Ana nos pregunta por qué aumenta en una magnitud más chica la oferta. En el fondo, Ana, lo que pasa es que, claro, hay un aumento, hay un progreso tecnológico y las personas van a experimentar un efecto ingreso. Pero ese efecto ingreso puede ser muy grande o muy chico. En caso de que sea chico, la oferta por trabajo se va a contraer poquitito. Y es lo mismo que ustedes vieron en introducción a la microeconomía, que en el fondo cuando, por ejemplo, en el mercado de bienes yo tenía interacción de oferta y demanda y las dos curvas se mueven, va a depender de cuánto se mueva una y la otra para que ustedes puedan decidir de nuevo cuál es el nivel de, en este caso, trabajo en el nuevo escenario.
Hay gente tratando de entrar. Uy, José, yo no veo quiénes entran y quién no. Creo que Bruno se está encargando de eso. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta de este comente? Yo te quiero preguntar algo, otra cosa. Obvio, dale, no. Que como es permanente, yo sé que el efecto riqueza va a ser más fuerte que en el Sí, que el transitorio, ¿cierto? transitorio, sí. Ya, eso no puede ser que, como es más fuerte, entonces la demanda se mueve más grande que la oferta, como que no puedo hacer ese pensamiento. Sí, podría hacerlo, pero también es válido que en el fondo la demanda se mueva menos que la oferta igualmente, o al revés. El tema es que yo te pregunto, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en vez de ser el shock proporcional fuera paralelo? Ahí solo se va a mover la oferta, ¿cierto? Porque la demanda, como no cambia la productividad marginal, no se mueve. Entonces ahí tú Sí. inambiguamente sabes que el nivel de contratación disminuye. Pero ahora como tenéis dos cosas moviéndose, y al ser el efecto ingreso no sabemos la magnitud que este provoca, entonces el comente podría estar errado, dado que hay un escenario en donde el nivel de empleo se contrae y no aumenta, como dice el comente. ¿Se entiende? Ya, sí. Perfecto. Buenísimo. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Esto es súper importante que entiendan los shocks. Les recomiendo estudiar para la prueba. Lo que yo hice fue graficar todos los shocks posibles, todos. Literalmente, no sé, negativo, paralelo y transitorio, negativo, proporcional, permanente. Y así van viendo y sacando conclusiones, ¿ya? Para que después puedan hacerlo sin problema en la prueba dependiendo del escenario que les ponga. Entonces la Francisca me pregunta si es que el equilibrio va a depender del ingreso. Sí, depende del ingreso, del efecto ingreso. Si es permanente, claro, se podría pensar que el efecto ingreso es más grande que si fuera transitorio, porque las personas dicen, ah, ya tengo esta mejora, pero es distinto a que, no sé, por ejemplo, podáis tener esta mejora 2 días que para toda la vida. Pero igualmente, aunque sea permanente acá, puede ser que haya un efecto ingreso chico o un efecto ingreso grande, ¿ya? Vamos viendo el segundo comentario. Diego me pregunta, ¿cuándo sé que el choque es proporcional o paralelo? El choque proporcional es cuando cambia mi productividad marginal. Y aquí me lo decían. Aquí me decían que esta mejora tecnológica, voy a poner el destacador, aquí me decían que la mejora tecnológica aumentaba la productividad marginal del trabajo. En cambio, cuando es paralelo, la función de producción en el fondo, que en el fondo es cuánto se produce y por ende cuánto me contribuye, se desplaza paralelamente. Entonces la productividad marginal no cambiaría y por ende el nivel de contratación o la demanda por trabajo, el LD, tampoco varía. El LD solo cambia ante shocks proporcionales porque se ve alterada la productividad marginal. ¿Ya? Sigamos. Si alguien tiene una pregunta, dele nomás por el micrófono o por el chat. Vamos viendo. El comentador nos dice, José le afirma a María que el efecto crowding out o desplazamiento no se cumple en Chile porque el gobierno aumentó su gasto y la inversión no cambió. Suponga que nada más cambió en la economía. Comente. Entonces, yo sé de que el gobierno no les entra muy de fondo en su prueba. Igual les puse un par de pinceladas nomás para que tengan una noción de si en caso que les preguntaran algo, pero el efecto crowding out es súper importante que lo entiendan. ¿Y qué hace ilusión el crowding out? Hace que cuando el gasto fiscal aumenta, este hace disminuir el gasto privado, es decir, como que lo desplaza. Por eso se llama crowding out. Y en este caso nos dicen de que acá en Chile el gobierno aumentó el gasto, pero resulta que la inversión no cambió. Suponga que nada más cambió la economía y nos dicen entonces que el crowding out no se cumpliría. Y aquí es súper importante tener presente los shocks en gobierno. Y este comente sería falso gracias a que va a depender si es que el aumento del gobierno fue de carácter transitorio o fue de carácter permanente. ¿Qué va a pasar? Si el aumento del gasto fiscal es de carácter permanente, la oferta de bienes se desplaza de igual manera que la demanda de bienes. Entonces, la tasa de interés permanecería constante. ¿Qué va a pasar con esa tasa de interés constante? Va a ser que la inversión no varíe. ¿Por qué? Porque es la única determinante referente al caso que podría hacer que la inversión varíe, ¿cierto? Pero resulta que sí. ¿Qué pasaría si es que el aumento del gasto fiscal fuera de carácter transitorio? Ahí sí cambia el R y hace que AR aumente y por ende va a disminuir
mi inversión y vamos a disminuir mi consumo. Entonces, ¿qué cosa pueden anotar como tip? Si es que el gasto fiscal aumenta de carácter permanente, solo va a cambiar el consumo, que va a disminuir por efecto crowding out. En cambio, cuando el gasto fiscal aumenta de manera transitoria, disminuye tanto la inversión como el consumo. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta de eso? ¿No? Trini, Sí, obvio, dime. ¿puedes repetir qué pasa cuando el shock es transitorio, por favor? Obvio. Cuando el shock es transitorio, lo que va a pasar es que la oferta de bienes no se va a mover lo mismo que la demanda por bienes, por lo que nuestro R en el nuevo equilibrio va a tender a aumentar. ¿Qué va a pasar con ese R más alto? Va a ser que tanto la inversión como nuestro consumo se vea disminuido. Y por eso, cuando aumenta el gasto fiscal de manera transitoria, vemos un crowding out que hace disminuir tanto a la inversión como al consumo privado. Mientras que cuando veíamos algo permanente, solo veíamos que el consumo disminuye, no la inversión. En este caso, entonces, María está diciendo, nunca se cumple el crowding out, si es que solo vemos que la inversión no se desplaza, pero José le debería responder, no, estáis mal. Resulta que puede ser que nuestro gobierno haya aumentado los gastos de manera permanente y por ende la inversión se va a mantener inalterada y el consumo sí va a disminuir, haciendo esta alusión de que sí se cumple el crowding out. ¿Se entiende? ¿Alguien quedó alguna duda o que no entienda o algo? Estoy hablando chino porque no sé si esto ya se los pasaron de lleno o no, pero esto a mí me lo preguntaron en mi prueba y en mi examen. Así que igual es importante que el crowding out siempre lo tengan porque a los profesores les encanta preguntarlo. Ya, vamos con el ejercicio 2, que este es de aplicación. Este es un ejercicio numérico, pero a pesar de que sea numérico, tienen que tener súper claros los conceptos de cada elemento. Cómo encontrar el nivel de contratación, cómo se ve la demanda laboral, etc. Así que vamos igualmente comentando las cosas para poder ir respondiendo a las preguntas. Entonces, considera una economía cerrada en la que coexisten solo dos tipos de empresas. Las empresas M, que emplean trabajadores y maquinaria, y las empresas G, que se valen solo del capital. Cada una de ellas cuenta con la siguiente función de producción individual. Considere que las productividades marginales entregadas se mantendrán constantes a lo largo del tiempo. ¿Ya? Entonces me entregan la función de producción de las empresas de tipo M y la función de producción de las empresas de tipo G. Además, me entrega las productividades marginales de cada insumo que vamos a tener que decidir cuánto requerir, cuánto contratar de mano de obra y cuánto contratar de capital. ¿Ya? Y estudios recientes han afirmado que la economía en cuestión cuenta con 70 empresas de tipo M y 45 de tipo G. Ya, aquí es donde yo quiero que esto se lo internalicen porque es demasiado importante para no tener malos estos ejercicios ni equivocarse. Cuando me dicen la cantidad de empresas, es porque siempre en el equilibrio vamos a tener que buscar equilibrios en el agregado. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo nosotros para resolver estos ejercicios? Vamos a ver, por ejemplo, cuánto demanda de trabajo una empresa G, y en el agregado lo vamos a tener que multiplicar por el número de empresas, ¿ya? Haciendo ejercicio esto igual van a ir soltando la mano, pero quiero que estos tipos de datos siempre los vayan anotando en la prueba para que no se les vaya a olvidar, porque a nivel individual es distinto el equilibrio que a nivel agregado, ¿ya? Porque no hay la misma cantidad de empresas de tipo M y tipo G. Otra cosa importante, nos dicen que cada empresa cuenta con un capital inicial, que en el caso de la empresa M es de 2.000 y el caso de la empresa G es de 20.000. Asuma que, por simplicidad, los activos de cada empresa no se ven afectados por depreciación. Entonces, ¿qué van a notar ustedes? Que es depreciación igual a 0. Después vamos a ir viendo de qué nos sirve cada parámetro para resolver qué cosa. Adicionalmente, se puede apreciar una oferta laboral compuesta por 100 individuos, cuyas funciones de oferta individuales se moldean de la siguiente forma. ¿Ya? Entonces tenemos la oferta por trabajo de parte de las personas y en el agregado lo vamos a tener que multiplicar por el número de personas, que en este caso son 100. Y finalmente se sabe que la función de consumo de cada uno de estos responde a la tasa de interés real de la siguiente manera. Y entonces aquí nos dicen el consumo. Les voy a preguntar una cosa. ¿Quiénes consumen en la economía? ¿Alguien me puede responder por chat? ¿Alguien sabe? Los individuos. Perfecto, Javi.
Bien, Agustín, son las personas. Entonces, ¿qué vamos a tener en el nivel agregado? Que ustedes van a tener que multiplicar esta función de consumo individual por 100, es decir, por el número de personas, ¿ya? Importante que se acuerden de multiplicar, si no van a llegar a cualquier otra cosa. Entonces, aquí me preguntan, obtenga el equilibrio en el mercado laboral, ¿ya? Entonces, vamos con la A. Yo aquí anoté todos los datos que les dije que eran importantes anotar, el número de empresas, las productividades y las ofertas de trabajo y de consumo que las vamos a tener que multiplicar por 100. ¿Ya? Entonces, partamos. Nos piden el equilibrio en el mercado laboral. Siempre el equilibrio en el mercado laboral es cuando la oferta por trabajo se iguala a la demanda de trabajo. ¿Y cómo se define la demanda por trabajo? La demanda por trabajo es el nivel de contratación que las empresas desean para maximizar sus utilidades. ¿Y cómo están dadas estas utilidades? En el fondo, esto yo les estoy explicando como para que entiendan por qué son las cosas, ¿ya? Esto no es necesario que lo pongan en su desarrollo ni nada, pero es para que no se lo aprendan de memoria, sino que lo entiendan. En el fondo, una empresa va a querer maximizar sus utilidades, las cuales están dadas por el precio al cual va a vender los productos, el nivel de producción, que siempre el nivel de producción está dado por la función de producción en el fondo de la empresa, y luego vamos a tener el salario por la cantidad de trabajadores que tiene empleado, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si nosotros graficáramos esto, vamos a ver que la mayor distancia, es decir, cuando se maximiza el beneficio, es cuando las pendientes son iguales. ¿Y cuando las pendientes son iguales? ¿O cuáles pendientes? En el fondo es la productividad marginal es igual al salario real. En el óptimo, lo que me aporta cada trabajador es igual a su compensación. Entonces, ustedes para ver LD, que es lo que tenemos a la derecha de nuestra igualdad, van a tener que igualar la función o sea, la productividad marginal del trabajador por el salario. Y ojo, yo les recomiendo hacer esto a nivel individual, es decir, lo que va a contratar cada empresa M, y una vez que tengan el L óptimo de contratación de cada empresa, recién ahí lo multiplican por la cantidad de empresas, ¿ya? Entonces partamos. Ay, perdón. Me decían que la productividad marginal de las empresas... Uy, estoy sorry. Me decían que la productividad marginal de las empresas de tipo M era 200 partido en L. Y como yo les dije, hay que igualarlo al salario, entonces vamos a tener 200 partido en L es igual a W partido en P. Vamos a despejar nuestro L y vamos a tener nuestra función de demanda por individuos o mano de obra, ¿ya? Esto es lo que va a contratar cada empresa de tipo M. Entonces ahora vamos a tener que multiplicar por 70 para ver a nivel de la industria de empresas M. Entonces vamos a tener un LD de 14.000 partido en W partido en P. ¿Se entiende? ¿Alguien no entendió ese paso? ¿No? ¿Todos ok? Espérate, Ya. Trini, una Sí, pregunta. obvio, dime. Ujú. Entonces, cuando sacáis la función de L óptimo en el fondo, Ujú. ¿lo multiplicáis ahora por 100 o multiplicáis al final el resultado del número? Es ¿Por mejor, qué en el por, fondo, por ahora. qué por 100? No, mira. ¿Quiénes Ah, son no. las ¿Por que qué? demandan trabajo? Las empresas. ¿Quiénes son los que ofrecen trabajo? Las personas. Entonces ahora tenemos que multiplicar por el número de empresas. ¿Se entiende? Claro. Perfecto. Entonces, sí, esa es mi pregunta, que conviene multiplicar ahora al tiro por 70 o al final el número... Yo siempre, para no enredarme, y siempre me ha resultado así, hago cuánto va a emplear cada empresa, es decir, LD igual a su productividad marginal individual, y después multiplico ese L por el número de empresas, para no enredarme. Ya, ya, dale, gracias. Hay que ser TOC para estos ejercicios, literalmente siempre hacer lo mismo para no enredarse después en la playa y andar equivocándose en tonteras. ¿Ya? Carlos no cachó. Ya, mira, lo que va a pasar es que cada empresa va a decidir el nivel de contratación que va a realizar. ¿Cómo se ve esta vislumbrada? Por la productividad marginal de los trabajadores. ¿Qué va a pasar? Que cada empresa va a buscar maximizar su beneficio y por ende la productividad marginal va a ser igual al salario real. Y por ende tú vas a igualar la productividad marginal, es que te la daban por enunciado. Te decían que la productividad marginal de la empresa M era 200 partido en L y tú le vas a pagar lo que me aporta cada trabajador, en el fondo su productividad, tú le vas a pagar una remuneración real. Y por eso llegamos a esta ecuación. ¿Ya?
Buenísimo. Sigamos. Ya, ¿qué va a pasar acá? Acuérdense de que la empresa G no demandaba trabajo. Nos decían que solo se hacía valer, aquí se los muestro, nos decían que se valen solo del capital. Es decir, la empresa G nos preocupamos cuando queramos ver a nivel agregado en la oferta y demanda por bienes, no en el mercado laboral, dado que ellas no se meten en el mercado laboral porque no contratan a personas. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a la oferta. ¿Y quiénes son los que ofrecen trabajo? Son las personas. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a pescar la oferta individual por trabajo, que se las dan por enunciado, que era 150 más 3, más 3 por el salario real, y la van a multiplicar por 100. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son 100 personas en esta economía. Y entonces van a igualar oferta por demanda, porque siempre en los equilibrios no hay exceso ni de oferta ni de demanda. Y entonces hacemos la siguiente ecuación, que sería la oferta agregada, es decir, el número total de oferentes, por la demanda agregada, que sería la demanda individual por trabajo por el número de empresas, y tenemos que despejar. Aquí ustedes van a llegar a una cuadrática que la resuelven con calculadora, y creo que llegaban a 2 resultados, pero uno era negativo. Y ustedes saben que no pueden ni pagar salarios negativos, ni contratar a número de personas negativas. Entonces solo les queda esta respuesta. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta que no entienda la lógica de cómo resolver el ejercicio o no haya entendido algo en particular? Pregúntenme nomás. ¿Todo bien? Agustín, ¿quería hablar por micrófono para decirme que no cachaste en particular o algo así? Ah, lo de la empresa G. Perfecto. Nos decían que la empresa G no iba a demandar trabajo. ¿Dónde nos decían eso? Nos decían por enunciado. La empresa G solo se vale por capital. Y de hecho, ni siquiera tenemos la productividad marginal del trabajador en la empresa G, porque no contratan a trabajadores. Por eso solo se toma en cuenta al número de empresas de M, porque solo M está demandando trabajo. ¿Ahí qué pasa? No, no pasa nada. En el fondo, G no nos va a importar para el mercado laboral porque no hay personas trabajando en la empresa, ¿se entiende? Es como que en la empresa, literalmente en una fábrica, solo hubieran máquinas y nadie trabaja. Entonces no nos afecta nuestro mercado laboral porque no demandan trabajo y por ende, si no demandan trabajo, las personas tampoco van a ofrecer. Entonces, sí, poní, mira, creo que aquí lo puse, LG igual a 0. ¿Por qué LG igual a 0? Porque en el fondo no demandan trabajo ni tampoco las personas ofrecen. Acá, Florencia, mi pregunta. Voy a tratar de borrar esto, porque si no, nos desordenamos. Ya, aquí Florencia me pregunta. Si la empresa G hubiese contratado, ¿se suman las LD de cada una para igualar a LAS o cómo se hace? Ya, Florencia, entonces, ¿qué vaya a hacer tú? Vaya a tener la productividad marginal de las personas en M, la va a igualar a su salario real, ¿cierto? Eso es su demanda por trabajo de cada empresa M. Tú sabí que van a haber 70 empresas M, entonces vaya a multiplicar 70 por eso que encontraste. Después te vas a ir a la empresa G y va a igualar la productividad marginal de las personas en la empresa G a un salario real. Ese es el individual. Y como sabía y que creo que habían, no me acuerdo cuántas, habían 45 empresas G, eso lo multiplicáis por 45. Y esas dos demandas agregadas, claro, las sumáis y después las igualas a la oferta agregada. Es decir, la oferta individual la multiplicáis por 100 personas. ¿Se entendió, Flo? Ya, bacán, buenísimo. Entonces vamos viendo. Igual creo que yo les hice después un resumen. Creo que más abajo está en mercado de bienes, que es un poquito más quizá enredoso, de qué cosas multiplican por qué cosas. Porque es súper importante, por ejemplo, que sepan que son las personas las que consumen, no las empresas. Son las empresas las que invierten, no las personas. Entonces ahí yo les hice un resumen y ojalá que quede súper claro. ¿Ya? Entonces sigamos. En la B nos piden, obtenga el capital Oye, espero una pregunta. obvio. Ey, si voy muy rápido, Sí. avísenme nomás, que yo soy un poco acelerada. Dime nomás. Si dos empresas demandan trabajo, Ujú. ¿el sueldo agregado es el promedio entre los dos sueldos? No necesariamente. El sueldo agregado va a estar visto por el equilibrio que tú hagas cuando tú iguales, cuando tú hagas esta ecuación, tú iguales oferta con demanda. Entonces también el sueldo, por ejemplo, va a depender de cuántas personas ofrecen trabajo, va a depender de, porque si te fijáis, si hicierais un promedio ponderado, en el fondo
no lo podría hacer porque no hay la misma cantidad de empresas ni siquiera. ¿Se entiende? Y de hecho, muchas gracias por acordarme, porque aquí yo digo cuánto paga cada empresa. ¿Cómo lo voy a hacer? En el fondo tú lo divides por el número de empresas, el total de tu L grande, es decir, del nivel de contratación. Entonces aquí nosotros llegamos a un equilibrio, de 15.275, ¿ya? ¿Y qué hacíamos nosotros después de eso? Vamos a decir, perfecto, en esta economía en total se están demandando 15.000 trabajadores, pero nosotros sabemos que cada empresa, que es 70, va a demandar una cantidad, ¿cierto? Entonces tú al L vaya a tener un L grande, que era el de equilibrio global, y lo vaya a ir en el número de empresas. Lo mismo haríais si es que tuviera ahí una G demandando, y ahí puedes ver lo del salario. Y este WP sí es de cada trabajador. ¿Ya? ¿Se entendió? Pero, por ejemplo, si hay dos tipos de empresas, ¿no hay un sueldo que paga cada empresa? ¿O sí podría No, haber? no. Hay un W partido en P que vacía el mercado, uno general. Vale, gracias. ¿Se entiende? Pero el nivel de personas que va a tener cada empresa va a ser distinto. ¿Por qué? ¿Por qué va a diferir? Esto podría ser pregunta de prueba. ¿Por qué diferiría cuánta gente va a contratar una empresa de otra? O una tipo de industria. Uno, O por sea, el número de empresas lo que que componen afecta, esa industria. lo que afecta que la productividad marginal sea distinta es la cantidad de personas y no el sueldo, entonces. Claro, sí. La productividad marginal está directamente relacionada con la demanda por persona. Y los sueldos, ¿cacha que los sueldos también son un determinante de la demanda por persona? De hecho, si es que sube el precio de los que estoy demandando, entonces tendería a disminuir la demanda por trabajo, pero generalmente el análisis se ve inverso. Nunca les van a decir cómo graficar a partir de aumentos de sueldo, al menos que les pongan un sueldo mínimo, el análisis inverso, ¿ya? Entonces, para este tipo de ejercicios no te preocupes por eso, no te lo van a poner. Siempre son shocks a la productividad marginal y a partir de la productividad marginal vemos cuánta gente contratamos. No a partir del sueldo vemos cuánta gente se contrata. Eso puede ser para un comente, pero no para acá. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya, Santiago me pregunta, ¿puedes repetir lo que sería pregunta de prueba? En verdad no sé, pero una cosa súper importante que tienen que saber es qué cosa determina cada variable. Y aquí me preguntaban entonces, ¿en qué va a depender el nivel de contratación de una empresa o el nivel de demanda de una empresa? Es la productividad de los trabajadores. ¿Se entiende? A mayor productividad marginal que tengan mis trabajadores, más rentables me son, porque cada unidad adicional de trabajo me genera mucha más cantidad de producto que si tuvieran una cantidad baja de productividad marginal, y por ende yo como empresa me va a convenir contratar y voy a contratar quizás a más. ¿Ya? ¿Se entiende? Y lo de los salarios que me preguntaban, los salarios tienen como un impacto negativo en la demanda por trabajo. A medida que aumentan los salarios voy a querer contratar menos porque me es más caro en el fondo, pero esto no lo graficamos ni lo ponemos en este tipo de análisis porque siempre a partir de una productividad analizamos cuánto es la demanda por trabajo, no a partir de los sueldos analizamos eso. ¿Se entiende? Súper importante que entiendan cuál es el análisis detrás de cada paso. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda o algo? Yo tengo una duda. Después en el Obvio. agregado del mercado laboral sería solo la empresa M, porque la empresa G en teoría como que no tiene trabajadores ni nada, ¿o sí? En el agregado del mercado laboral O sea, como o en el agregado el del mercado de equilibrio, bienes. o sea, el equilibrio como del mercado laboral sería Ujú. solo las cosas de la empresa M, ¿no? Sí, porque la empresa G no está participando en este mercado laboral. Igual aquí yo la mencioné, yo puse LG igual a 0, no contrata, no nada. ¿Por qué? Porque ellos solo se encargan de invertir en maquinaria. Y eso nos va a causar ruido ahora que viene el tema del mercado de bienes, donde vemos demanda por inversión, pero no en el mercado laboral, dado que ellos no contratan a personas, entonces no tienen nada que ver acá. ¿Se entendió? Es solo por este caso, o sea, por enunciado en el fondo. Ya, la Fran me pregunta, Trini, una pregunta pero no específica del ejercicio. ¿Qué ajustes se hacen con el salario mínimo? Ya, Fran, eso si queréis lo puedo contestar más adelante. Más adelante, si quieren, pregúntenme todas las dudas que tengan de materia. Voy a tratar de contestarlas. Yo oí el curso del semestre pasado, pero igual me traté de preparar. Y sigamos con este ejercicio, tratemos de terminarlo y al final contesto cosas como salario mínimo y esas cosas.
Y Clemente me pregunta si te ponen las dos funciones de producción de cada empresa, ¿se suman ambas antes de desarrollar? No, no Clemente, porque no las puedo llegar a sumar porque no hay igual cantidad de empresas de cada una. Y las funciones de producción no hacen ruido cuando entremos al mercado de bienes. Ahora que estamos en mercado laboral, lo que vamos a hacer es ver cuánto contratan personas y cuántas están ofreciendo, pero en mercado de bienes nos preocupamos de las funciones de producción. ¿Alguien entiende por qué las funciones de producción nos hacen ruido en el mercado de bienes y no acá? ¿Alguien sabe? ¿O alguien que me pueda contestar por chat que tenga alguna intuición? Sí, es porque es la oferta de productos. Es la oferta de productos que son transados en el mercado, está determinada por la función de producción de la empresa. Y uno no puede llegar y sumar las funciones de producción de las distintas empresas porque hay distintos números de empresas. Entonces lo que vamos a hacer, al igual que hacíamos siempre en este caso, era ver cuánto produce individualmente una empresa y después multiplicarla por la cantidad de empresas de cada ámbito, M o G. ¿Ya? Entonces, sigamos. Obtenga el capital óptimo para cada una de las firmas. Entonces, de partida, tenemos que saber cuándo nos conviene invertir. Nosotros vamos a invertir, como toda decisión en economía, de aquí a que salgamos, yo creo que de la carrera vamos a estar pensando beneficio marginal mayor a costo marginal. ¿Cuál es mi beneficio marginal de invertir? En este caso, sería la productividad marginal de K, ¿cierto? La diferencia en producto por una unidad adicional de K. Mientras que mi costo marginal sería la depreciación, porque sería un costo porque en el fondo se me está desgastando mi capital, y mi R. ¿Por qué el R es un costo marginal? 1, porque yo al invertir en capital estoy dejando de ganar 1 más R si es que yo lo hubiera puesto, no sé, en una cuenta bancaria, por ejemplo, mi costo de oportunidad. Y si no lo entienden así y lo quieren ver de otra manera, el R también, imagínense ustedes no tuvieran plata para invertir en capital. Entonces ustedes van al banco, se endeudan y tienen que pagar en el fondo ese R que es la tasa de interés, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a invertir cuando esta productividad marginal sea mayor a D más R. Vamos a invertir, invertir, invertir hasta llegar a un nivel óptimo. ¿Cuándo va a ser mi nivel óptimo? Cuando la productividad marginal se iguala a R más D. En este caso, nos decían que D era 0. Entonces, solo nos vamos a preocupar por nuestra tasa de interés. ¿Ya? Aquí yo les puse los pasos que yo siempre hacía para resolver este tipo de problemas con inversión capital óptimo. De partida es ver cuál es el K óptimo de cada empresa y de segundo, plantear la ecuación de la demanda por inversión por cada empresa, que siempre es la misma, es el capital óptimo menos lo que queda, en el fondo, de mi capital inicial. ¿Y por qué lo que queda? Porque el capital se desgasta periodo a periodo y tenemos una tasa de depreciación que en este caso nos decían que era 0, así que no nos vamos a preocupar, ¿ya? Entonces nos vamos al principio, y nos decían que la productividad marginal del capital era de, me fui muy para arriba, era de 400 partidos por K en la empresa M. Y en la empresa G nos decían que era 40 partidos raíz de K, ¿ya? Entonces eso lo vamos a tener que igualar, porque queremos nuestro K óptimo, al R más D. ¿Qué va a pasar entonces? Vamos a tener acá 400 partidos en KDM, capital productividad marginal de M, lo igualo a R. Y despejamos nuestro capital óptimo y lo tenemos. Esto es a nivel individual. Cada empresa va a tener como capital óptimo esa cantidad. Lo mismo hacemos con la empresa de tipo G, que sería 400 partidos en raíz de K, igual a R más 0, y despejamos nuestro K, donde nos da 1600 partidos en R cuadrado. Eso es lo que va a ser el stock ideal de capital de cada empresa de tipo G. Después nos vamos a preocupar de estar multiplicando por el número de empresas, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda de esto o no entiende la intuición que va por detrás? ¿No? Interrúmpame nomás por micrófono si a alguien no le quedó muy claro. ¿Voy muy rápido o voy bien? Dígame nomás si estoy yendo rápido. Ah, ya. Pía me pregunta por qué el R era un costo marginal. El R va a ser un costo marginal porque en el fondo por cada unidad adicional que tú tengas de stock de capital, tú vas a estar dejando de ganar R. Porque esa misma plata que tú pagas para tener una máquina extra, por ejemplo, tú podrías ponerla en el banco y ganar esa tasa de interés. O si no lo queréis ver así, también puede ser porque quizás tú no tengáis plata para comprar una máquina y te endeudes con el banco, teniendo que pagar después un R, y por eso representa tu costo marginal,
¿ya? Igual estas cosas se las pueden aprender de memoria para la prueba y llegar y poner como PMGK igual a R más D, pero si les ponen en un comentario, igual es bueno saber la intuición de por qué hacemos las cosas. R más D lo hice horizontal, Santiago, porque dije que era una constante. En verdad no lo hice yo, y no está en la pauta, es lo que yo tenía en mis clases. Yo estuve con Álvaro Vial, me acuerdo, y copié literalmente el gráfico que él nos enseñó. Y la productividad marginal sabemos que es decreciente, porque ante usos sucesivos del factor, cada unidad me sigue aportando y sigue aumentando mi producción, pero cada vez menos. Entonces por eso decreciente, y puse que R más D era una constante. ¿Ya? Buenísimo. En la C nos piden obtenga la demanda por inversión para cada una de las firmas, luego obtenga la inversión agregada a la economía. Entonces, ¿qué nos piden hacer? ¿Cuánto va a invertir cada empresa individualmente? Y después veamos el agregado. Entonces, vamos a tener... Sí, obvio, dime. ¿La cantidad de inversión no afecta a la tasa de interés? La cantidad de inversión sí afecta a la tasa de interés. ¿Por qué afecta? Porque la inversión está dentro de la demanda, ¿cierto? Y la demanda por bienes, al desplazarse, cambia el R, porque estamos en el mercado de bienes donde el equilibrio entre la oferta y la demanda de bienes altera nuestro R. ¿Ya? ¿Se entendió? Entonces, si yo aumento mi K, también estaría variando la tasa de interés. Sí, pero no se ve, o sea, no se ve tan directo eso. Eso lo vamos a ver en el nivel agregado, como dice como el curso, en el nivel macro. En el fondo, en el macro vamos a ver si es que ese mayor o menor inversión, conjunto con el consumo y el gasto del gobierno, va a hacer que con interactuar con la oferta de bienes por parte de las empresas, se genere más R o menos R, pero el efecto así como directo no es tan así, ¿ya? No es tan directo, es como implícito. Y lo bueno de esta materia es que ustedes les pasan como ya, ¿qué pasa en el mercado de bienes? Solo consumo. Después les explican qué es la inversión y ahora la demanda está definida como C más I. Y cuando entra gobierno al panorama, la demanda por bienes va a ser C más G más I. Entonces ahí podemos ir viendo qué impacto tiene cada cosa. Entonces aquí vamos a ir viendo la demanda por inversión de cada empresa, que cuál va a ser, va a estar dada por esta fórmula siempre. Ya, esta fórmula anótenla si no la tenían, porque les va a servir siempre para resolver los ejercicios. Entonces ustedes van a tener su K óptimo. Ay, la Anto me pide que suba un poco, obvio que sí. Igual este PowerPoint se los van a mandar y esto va a quedar grabado, así que bacán si después lo quieren mirar. Van a poner un link en la biografía, creo que del movimiento. Y si no, lo van a mandar por WhatsApp. Si no me equivoco. Que es primera vez que yo hago macro, pero en Conta lo hicimos así la última vez. Ya. Siga. Entonces vamos a tener, nosotros ya habíamos sacado por el paso anterior nuestra oferta individual, o sea, nuestra K óptimo. Y a nuestro K óptimo, entonces, de cada empresa, aquí lo habíamos sacado, vamos a restarle el 1 menos D. ¿Cuánto era D en este caso? 0. Entonces vamos a hacer 400 partido en R menos 1, en el fondo, del capital inicial. Y el capital inicial nos lo decían por enunciado, eran las cosas que habíamos notado como importantes. Entonces vamos a tener 400 partido en R menos 2000. En el caso de las empresas M. En el caso de la empresa G, vamos a tener 1.600 partido en R cuadrado, menos 20.000, que era su stock de capital inicial. Esa es la demanda por inversión, lo que va a invertir cada empresa individualmente. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer en el agregado? Multiplicar por la cantidad de empresas, ¿ya? ¿Alguien no entendió ese paso? ¿O tiene alguna duda de por qué las cosas son así? ¿No? ¿Se entiende por qué es esta fórmula? Carlos, se le resta los stock de capital inicial de cada empresa, que nos decían por enunciado de que eran 2.000 y 20.000 respectivamente. ¿Y saben qué? ¿Y por qué entonces uno le resta el capital inicial? Y en el fondo la intuición económica es que nosotros queremos un capital estrella, porque lo calculamos en el paso anterior, sabemos que ese capital maximiza nuestra utilidad. ¿Y qué va a pasar? Que nosotros tenemos que invertir un poco para llegar a ese nivel de capital.
¿Y cuánto vamos a tener que invertir? Bueno, vamos a tener que invertir, obviamente, para llegar a ese capital, lo que teníamos antes que se me depreció. Y por eso es esa ecuación. Por eso le restamos los stocks de capital inicial, porque nosotros queremos, no sé, llegar de aquí a la esquina, pero nosotros nos encontramos aquí, entonces tenemos que ver este punto de partida de donde nos estamos parando para saber realmente cuánto, no sé, tenemos que caminar, por ejemplo. ¿Ya? ¿Se entendió? Oye, una pregunta. ¿Qué ¿Sí? pasaría si el capital inicial fuera mayor al capital del periodo actual? La inversión es cero, porque no hay inversiones negativas. Creo que eso le salía en su guía de ejercicio, ¿no? Que su guía era la misma que la mía, y me acuerdo de haber visto algo así. Sí, en la guía de ejercicio había eso y la respuesta decía cero, entonces no caché. Sí. Sí, es porque uno no puede como desinvertir, no sé, como que... Chao, Trini, no invertí. Dime nomás, dime. pero puede pasar que cuando hiciste los ejercicios, o sea, cuando hicimos los ejercicios, nos da la inversión negativa. O sea, puede ser que hagan ejercicio así y ahí uno pone cero. Sí, pone Ya, cero. buenísimo. Gracias. Y en el fondo les explico por qué eso es así, porque puede ser que tú tengas un capital óptimo y que tú en periodos pasados hayas invertido más de la cuenta, entonces tú al final tenías un stock de capital que es mucho más del que maximiza tu utilidad. Entonces, como tú no puedes invertir, como desinvertir, como en el fondo irte para atrás, vaya a esperar a que se te deprecie ese capital hasta llegar a tu cada óptimo. Y por eso tu inversión es cero, porque tú decís, chuta, tengo mucho más capital del que debería tener, entonces dejo de invertir y espero a que se me deprecie, ¿se entiende? Pero está bien que hayan llegado a un capital negativo. Creo que yo tengo el desarrollo de esa guía si alguien lo quisiera, no sé si les sirva o si la pauta les quedó claro. Por si alguien lo quiere, feliz que me mande un mail y se lo mando feliz. Y también resumen de la materia, no sé, lo que quieran contarle yo, me encanta. Espérame, Trini, una pregunta bien rápido. ¿Obvio? Dijiste que la inversión puede ser negativa o el capital óptimo de ese periodo puede ser negativo. La inversión. No, ninguno de los dos. La inversión no puede ser negativa. O tú invertís cero o invertís algo y el capital tampoco, porque son unidades físicas. En el fondo lo que yo te dije es que quizás tu capital de stock inicial era más grande que tu capital óptimo. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? No invertir. Invertir igual a cero y esperar quizás a que se te deprecie hasta llegar al capital que maximice tu utilidad. Ah, ya, claro, eso sí. Ya, perfecto, gracias. Mi mail está al principio del PowerPoint y al final, en un ratito lo escribo, que no puedo con tanta cosa. O Tomás feliz si voy a escribir mi mail por el chat. Ya. Entonces aquí vamos a multiplicar por el número de empresas y vamos a tener nuestro I agregado. Esto literalmente es desarrollar matemáticamente esto. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda o no se entendió? ¿No? Esto después... ¿Cómo cambiaría el ejercicio si hubieran dos tipos de empresas con distinta productividad marginal del capital? Es que ese es el ejercicio, po. Estas son dos tipos de empresas con distintas productividades marginales de capital. ¿Y cómo lo hicimos entonces? Como resumiendo, entonces vamos a tener que encontrar nuestro nivel de capital óptimo por empresa. ¿Y cómo lo hicimos? Igualando las respectivas productividades marginales, que eran distintas de una de la otra, a un R más D. Y cuando ya tenemos el capital óptimo de cada empresa, lo reemplazamos en esta fórmula, le restamos su capital de stock inicial de cada empresa y después la multiplicamos por el número de empresas y tenemos nuestra inversión agregada. Ah, no había cachado. Pero entonces, si son dos tipos de empresas, sacáis el capital óptimo de cada una. Sí. ¿De ahí lo sumáis? No. ¿O de ahí no lo sacáis la sumáis. inversión de cada empresa? De ahí sacáis la inversión de cada empresa. ¿Y cómo la sacáis? Tenéis que poner tu cada óptimo de cada empresa y le restáis el stock inicial de cada empresa. Y después de eso te dedicáis a multiplicar por cantidad de empresas y cuando ya tengáis multiplicado por cantidad de empresas cada lado, que en el fondo de este paso, lo sumáis, desarrolláis y todo y tenéis la inversión como agregada. ¿Se entendió? Sí, gracias. ¿Alguien no entendió? Igual, cacha que escribí los pasos, acá están. Óptimo cada tipo de empresa, y después reemplazo en la inversión de tipo de empresa y al nivel agregado multiplicáis por el número de empresas. Eso sí, los pasos mecanismos. Porque en la empresa como están contra el, o sea, en la prueba como están contra el tiempo, mejor chao. Que salga rápido y no andar pensando las cosas de más. ¿Ya? Acá me preguntan en la D, encuentre la tasa de interés que vacía el mercado actual.
Aquí la Sofía me pregunta, ¿me dan el valor de R? No. La tasa de interés siempre va a ser lo que nos van a hacer despejar, porque en el fondo es como, ¿qué pasa ahora en el mercado de bienes? En el mercado laboral queríamos despejar nuestro L y nuestro W partido en P, ahora vamos a querer despejar nuestro nivel de producción total y nuestro nivel de tasa de interés. ¿Ya? Y aquí yo les hice un dibujito lindo de qué cosas tienen que multiplicar por qué cosa. Entonces, nosotros sabemos que aquí las personas son las que consumen. Entonces, el consumo individual que nos daban, la multiplicamos por el número de empresas, número de personas. Después, las empresas son las que invierten. Entonces, multiplicamos el número de empresas por sus respectivas demandas por inversión. Y eso, que sería en el fondo la demanda agregada, la vamos a igualar a la oferta agregada, que era lo que antes me habían contestado ustedes, que iba a ser determinada por las funciones de producción del número de empresas que operan en este mercado. ¿Ya? La Berni me pregunta, Trini, ¿el capital inicial también se multiplica por la cantidad de empresas para sacar la inversión? Es que depende cómo se resuelva el ejercicio, pero si siguen mis pasos, Berni, lo que tú así, es decir, el K óptimo de cada empresa, es decir, a nivel individual, le restáis su stock de capital, que es a nivel individual, y eso te va a dar la I de cada empresa, y eso lo llegáis y lo multiplicáis por el número de empresas. ¿Se entendió, Berni? Ya, bacán. Yo siempre lo hice con esos pasos y siempre me dio así. Quizá hayan otras técnicas que matemáticamente sean lo mismo, pero chao, yo era práctica en la prueba, no me iba a enredar, así que me mecanicé como esa estructura mental como para que después no me enredaran con cosas en la evaluación. Entonces, ¿alguien no entiende esta nube como de oferta agregada igual a demanda agregada? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Seguimos? Ya. Entonces sigamos y resulta que vamos a tener el consumo individual. El consumo individual por enunciado nos decían que era 200 partido en R más 1500. Eso es cuánto va a consumir cada persona. ¿Y cuántas personas habían? Nos decían por enunciados que eran 100. ¿Ya? Luego nos decían el nivel de inversión. El nivel de inversión agregado nosotros ya lo habíamos calculado en el paso anterior. Entonces podemos llegar y copiar el resultado anterior, o esto simplemente yo lo hice para que volviera a quedar claro que esta es la demanda por inversión de cada empresa por el número de empresas M, demanda de inversión de cada empresa G por el número de empresas G, y eso sumado nos daba el mismo resultado del paso anterior, que era la demanda de inversión agregada. ¿Ya? Entonces, en este caso, como no hay gobierno, el ID va a estar determinado por C más I. Lo voy a anotar. ¿Se entendió? Y nos vamos a la oferta agregada, donde van a haber distintas funciones de producción que nos daban de cada empresa, y ahora vamos a tener que multiplicar cada esa función de producción por el número de empresas. Pero aquí es donde entra lo importante, ¿ya? Aquí es como el paso más difícil por decir, porque puede traer quizás error de arrastre. ¿Qué va a pasar acá? Nos vamos al inicio, nos vamos al enunciado, y nos decían de que la función de producción de la empresa M era 200 logaritmo de LT más 400 logaritmo de KDT menos 1. Una pregunta, ¿qué número vamos a poner en LT? ¿Alguien me puede contestar por el chat? ¿Qué vamos a poner en LT? El L que sacamos, perfecto, Alejandra. El L que sacamos va a ser el número de trabajadores que estén trabajando en la empresa M. Ojo, que yo, como todos los pasos que hemos hecho, siempre enfrento este tipo de ejercicios viendo el tema individual y después yéndome al agregado. Entonces acuérdense que el L que vamos a tener que poner aquí va a ser el que contrata cada empresa. Nosotros habíamos dicho que en total se contrataban a 15.275. Si lo dividíamos por el número de empresas, cada empresa contrata 218,22 personas. Entonces, en esa función de producción, donde sale L, ponemos lo que contrata cada una de las empresas M. ¿Ya? Entonces, sigamos viendo el enunciado para ir aclarando. Entonces, también nos dicen de que vamos a tener que sumarle 400 más logaritmo de KDT menos 1. ¿Cuál es ese KDT menos 1? ¿Alguien me puede contestar por chat?
Sí, Alejandra, se ve por separado y al final se suma. Y la Fra me pone el K, el periodo anterior, el inicial, perfecto. Entonces aquí, en 400 logaritmos de K de T menos 1, vamos a poner el 2000, que es el que nos dan, ¿ya? Y después en la empresa G, no vamos a tener trabajadores y el K de T menos 1 nos decían que era 20.000. Entonces vámonos al desarrollo para ir igualando la oferta con la demanda de bienes. Entonces, vamos a tener que la oferta de bienes va a estar dado por 200 por el logaritmo de lo que contrata cada empresa, que yo les había dicho que era 218,22, más 400, logaritmo de 2000, que es el stock inicial de cada empresa, y esto es lo que produce una empresa M. ¿Y cuánto voy a tener que multiplicarlo? Por el número de empresas M. ¿Ya? Lo mismo que sale acá, número de empresas por su función de producción. Aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 45 empresas G, que cada una producía con 80 por la raíz de 20.000. ¿Por qué 20.000? Porque ese era su stock inicial y ese era su F de K. L no tenía, no contrataban empresa. ¿Alguien no Jenny, tiene? una Dime, rápido. te voy a preguntar, dime. Cacha que en la guía de ejercicio, que es la típica que son todos los años, ¿Sí? siempre hay como ejercicio, ya, filo, en la A calculáis todo, capital óptimo, todo perfecto, y después en la ¿Ya? B te hacen un cambio de tecnología, no sé, pues aumenta A o baja A, uno de los dos. Ujú. La cosa es que para sacar después el óptimo, he revisado muchas veces y usan, en vez de usar la nueva IS, que te ponen una IS nueva, ¿vale? Porque Ya. obvio, si la IS aumenta también en A. Pero usan el stock, usan la IS del primer ejercicio, del A que te daban, no usan la IS nueva, la tecnológica, por decirlo. No sé por qué. O Como debería que, usar la IS nueva, según yo es lo que a mí me hace sentido. No sé si me entendí. sí, no, sí te pregunto, es que no me acuerdo de ese ejercicio. ¿Cachai? Y de hecho una amiga Sí. también había marcado como usar antigua, y yo decía como, ¿por qué? Si en verdad no tiene sentido usar ¿cachai? La IS pasada, si es que en verdad hay un cambio de tecnología. No sé si me entendí. Un cambio en tecnología que aumentaba el parámetro de la propiedad Claro, marginal. aumentaba el parámetro. Sí, Ah, entonces cambiaba la IS también, ¿cachai? cambiaba la pendiente, perfecto. Hoy sí, qué raro. Mira, si queréis mandarme el ejercicio por mail, feliz de contestártelo porque no me sé el caso en general, no me acuerdo de ese tipo Obvio, de no, ejercicio. tranquila, te entiendo. Yo Pero te lo este mando. tipo de ejercicio siempre lo ponen en las pruebas. De hecho, si es que le agarran la mano, imposible que lo tengan. A mí me lo pusieron en la prueba y en mi examen. Así que dominen bien esto y esos casos particulares no estoy tan segura. Así que feliz de que me mandé el ejercicio. Ya, sigamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a desarrollar todo este cálculo matemático que sí es largo. Y desarrollando esta cuadrática vamos a llegar al R que vacía el mercado. Esto literalmente es matemática, como que no sé qué explicar de acá. ¿Alguien con alguna duda o algo? ¿No? Ya va. ¿Sigo o voy más lento? Que quizá alguien lo esté calculando o algo. Ya. Vamos igual bien rápido, así que si después se quedan con dudas o algo, feliz que... Sí, da 22,12. Iñaki. Feliz que después, si les puedo contestar dudas, bacán. Ya, y el ejercicio 3, que es el último ejercicio de esta ayudantía, vamos a hablar sobre un shock en gobierno. Yo les puse dos tipos de shock. Creo que esta pregunta salió en una prueba pasada. ¿Ya? Y les voy a explicar la A y las B se la voy a dejar de tarea. ¿Por qué? Porque no creo que se las pregunten en esta prueba. Entonces, si de verdad les interesa saber, léanlo. Les puse el desarrollo lo más claro posible, pero es un shock de gasto de gobierno anticipado con una externalidad, creo, entonces muy... No sé si no creo que se los pregunten, ¿ya? En verdad yo no soy ayudante oficial del ramo, así que tampoco sé qué les van a preguntar y qué no, pero para, no sé, centrarnos en verdad en mercado laboral o en dudas de eso, mejor que lo hagan ustedes, ¿ya? Entonces partamos con la A.
Nos dicen desaceleración económica. En el país A, como respuesta a la desaceleración económica, el gobierno puso en marcha un programa de estímulo. Una de las principales medidas consistía en un aumento del gasto del gobierno en los impuestos de forma permanente. Suponga que, más allá de efectos riqueza, el gasto del gobierno no afecta la función de producción de la economía ni es valorado por los consumidores. ¿Ya? Entonces, vamos bien. La A nos pide, de acuerdo con el modelo visto en clases, analice los efectos de esta política. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un shock de tipo permanente de un alza en el gasto fiscal y por ende los impuestos. Ya, mira, que lo que pasa es que en gasto en gobierno, si ustedes se dan a su cuaderno, ustedes van a tener ciertos supuestos. Que, por ejemplo, los impuestos son de suma alzada, que no generan distorsión, que no van a generar, por ejemplo, que aumente el gasto fiscal no va a generar que haya mejores máquinas en la empresa, ni va a mejorar, no sé, la productividad de los trabajadores, no. A eso significa que no afecta nada a la función de producción, porque son cosas aparte. Que el gobierno, no sé, esté gastando más, qué sé yo, en salud, educación, no va a hacer que las empresas produzcan más bienes que se van a transar después en el mercado. ¿Ya? Creo que eran 4 supuestos. Si mal no me acuerdo, que son de suma alzada, que el gasto del gobierno es igual a los impuestos, que el gobierno no tiene implicancia en la economía, ¿ya? Como que en el fondo casi que los impuestos se reunieran y después se quemaran. Una cosa así. Como en verdad no afectan en nada en si las personas, o sea, si las empresas van a producir más o menos. Eso nos aclaraba en el enunciado, ¿ya? Entonces, vamos viendo qué produce estos shocks en el mercado laboral y en el mercado de bienes. En el fondo ya vamos a tener de partida que el LD no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Porque tal como le explicaba a la Alejandra, en el fondo vamos a tener que esta suma de impuestos no va a alterar la productividad marginal de las personas y por ende no cambia el ED, porque no cambia ninguna de sus determinantes. Después, ¿qué va a pasar con nuestro LS? Nuestro LS se va a ampliar. ¿Por qué se va a ampliar? Porque las personas ahora tienen menos ingresos disponibles. ¿Por qué? Porque como están aumentando los ingresos, o sea, los impuestos, van a poder consumir menos y por ende se van a sentir más pobres. Y al sentirse más pobres van a querer trabajar un poquito más o más. ¿Ya? Entonces por ese LS se aumenta, va a aumentar el nivel de empleo en esta economía y van a disminuir los salarios. Luego, en el mercado de bienes vamos a tener oferta y demanda por bienes. ¿Qué va a pasar con la oferta de bienes? Bueno, nosotros sabíamos de que este aumento en el gasto fiscal no cambia mi productividad marginal, no cambia las características de mi función de producción, pero ¿qué va a pasar? Nosotros habíamos dicho que las personas, como se sentían más pobres, iban a querer trabajar más. Entonces, si yo a mi FDL van a entrar más personas por efecto ingreso. Entonces, como tengo más personas trabajando, va a aumentar la oferta de bienes. ¿Ya? No es porque hayan cambiado las características de la empresa, de su rentabilidad, de su eficacia al operar, por este aumento de gastos. Es meramente por el hecho de que ahora hay más personas trabajando porque se sienten pobres, entonces están desesperados. ¿Ya? Luego, ¿qué va a pasar con nuestro ID? Lo que va a pasar con nuestro ID va a ser que este aumento en el gasto fiscal va a generar un cambio en el ingreso. La inversión no se va a ver alterada. ¿Por qué no se va a ver alterada la inversión? Porque no cambian ninguna de sus determinantes. El consumo, en principio, va a verse disminuido. ¿Por qué? Porque por efecto ingreso, las personas se sienten más pobres, consumen menos, tienen menos ingreso disponible. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? De que las personas, por efecto ingreso, iban a trabajar más. ¿Y qué va a pasar con ese trabajo? Entonces se va a devolver la curva y nuestra oferta de bienes se va a igualar con nuestra oferta de demanda. O sea, nuestra demanda por bienes. ¿Y qué va a pasar entonces en el neto? Nuestro R o tasa de interés no va a cambiar. Y nuestro nivel de producción en esta economía va a aumentar. Y por eso se habla de que los aumentos en el gasto fiscal son de tipo expansivo, porque hacen que se produzcan más bienes en esta economía. Entonces, si nos vamos a los efectos totales, voy a tratar de borrar.
si nos vamos a los efectos totales, vamos a tener de que nuestro R, cuando habla de, solo cuando es de tipo permanente el gasto no va a cambiar, nuestra inversión tampoco va a cambiar, nuestro consumo en el neto va a aumentar, a disminuir, nuestro nivel de empleo va a aumentar, pero los salarios disminuyen, dijimos, nuestra producción total va a aumentar y nuestro gasto fiscal va a aumentar porque nos dicen que aumentaba porque había un shock de alza de impuestos y por ende aumento en el gasto fiscal. Aquí me preguntan si puedo repetir lo del IDE. Ya, esto del IDE es un poco complicado, pero en el fondo lo que pasa es que aumenta el gasto del gobierno, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con el gasto del gobierno? Va a ser que el IDE se amplíe, ¿ya? Estamos bien. Pero ¿qué va a pasar? Que las personas se sienten más pobres, tienen menos ingresos disponibles y van a consumir menos. Entonces vuelve al original, es decir, como que se neutraliza. Pero después, nuestro IDE va a volver a aumentar. ¿En cuánto va a aumentar? En la misma variación de la producción. ¿Por qué va a volver a aumentar en esa variación de la producción? Va a aumentar porque como las personas están trabajando más, pueden ganar más y en el fondo eso puede reflejarse en un consumo que hace que el IDE se desplace en lo mismo que se desplaza la oferta por bienes. Y por eso mi R en el neto no cambia, ¿ya? Igual, ojo, que a pesar de que este nuevo consumo haga que el IDE vuelva a ampliarse, el consumo en total igual disminuye. Porque si se fijan, se los voy a dibujar, ¿ya? En el fondo ustedes van a tener algo así. Ustedes van a estar parados acá, ¿ya? Ustedes van a ampliar su demanda. ¿Por qué van a ampliar su demanda? Porque el gobierno está gastando harto. Y como ID, lo voy a anotar, ID es igual a G más I más C, nosotros sabemos que este está aumentando. Entonces se amplía y llega, por ejemplo, acá. ¿Ya? Pero ¿qué va a pasar? De que las personas, por efecto ingreso, pueden consumir menos, entonces esta misma curva se va a desplazar y va a volver a original, como acá no ha pasado nada. Pero ¿qué va a pasar después? Que se va a volver a ampliar. ¿Por qué? Porque en el fondo como las personas están trabajando más, que se ve en esta función de producción por el aumento en la oferta de bienes, entonces las personas pueden y tienen ingreso disponible para consumir un pichintún. ¿Y cuál es ese pichintún? La misma variación de que cambió mi oferta de bienes, que en el fondo es esto, es por la relación del L, porque están trabajando más, porque se sienten más pobres. ¿Y qué va a pasar? Que como varió lo mismo la oferta de bienes que la demanda de bienes, el R se mantiene constante y nuestra producción total aumenta porque ambas se amplían, tanto la oferta como la demanda. Aquí Catalina me pregunta, entonces el consumo primero disminuye en la misma proporción que el aumento del gobierno y después aumenta en la misma proporción que el trabajo. Que más que el trabajo, que la oferta de bienes. Y sí, es así. Por lo menos a mí me lo explicaron así el shock y lo vimos en la ayudantía así. Y creo que esta pauta, o sea, esto yo lo copié, lo hice con mis apuntes, pero viendo la pauta de la prueba. Así que sí. ¿Estáis bien, Cata? Solo que la proporción es en la proporción de la oferta de bienes. Y por eso el desplazamiento del ID con el IS es la misma y hacen que no se altere nuestra tasa de interés. Y por ende nuestra inversión nunca se ve afectada, nuestro consumo en el neto disminuye, nuestro trabajo aumenta, nuestros salarios eso sí disminuyen, hay mayor producción o bienes transados en esta economía y el gasto del gobierno se incrementa por enunciado. ¿Ya? Y aquí yo les puse como tip. Si el aumento es transitorio, se desplaza consumo e inversión. Si el aumento es permanente, solo se desplaza consumo. Y eso es lo que les había explicado el crowding out. Porque en el fondo, cuando es transitorio, vamos a ver que el R sí cambia. El R va a aumentar. Y ese aumento va a generar que se disminuya la inversión y el consumo. Pero en este caso, como el R no cambia, porque el gasto fiscal aumenta de manera permanente, vamos a tener que el R no cambia y el I no cambia. La disminución 1 a 1 del consumo con el aumento del gobierno es solo cuando es permanente, ¿no? En el transitorio baja, pero no 1 a 1. Sí, Agustín, creo que estáis bien. No necesariamente el consumo disminuye en lo mismo que el gasto, porque las personas saben que no para el resto de su vida van a tener ese ingreso menor porque están pagando impuestos, sino que saben que va a ser, no sé, por 3 meses. Entonces su consumo
no varía. Y acuérdense de que ustedes tienen la teoría del ingreso permanente, en donde las personas no consumen según su ingreso corriente, sino que consumen según cuánto creen que va a ganar o cuánto va a valer el valor presente de los ingresos y los flujos a lo largo de su vida. Entonces, si saben que el gasto aumenta solo por 2 meses, no van a dejar de consumir, onda, por ejemplo, no van a sacar a su hijo del colegio, ¿se entiende? Quizás, no sé, salgan menos a comer o se den menos lujos, pero no van a cambiarse de casa, ¿se entiende? Como que no es tan otro. Me acuerdo que ese ejemplo dio mi profesor cuando me explicó lo mismo. Ya. Hoy una pregunta. Oye, dime. ¿Qué pasaría, cómo cambiaría el ejercicio si es que en vez de gastos fueran subsidios? Subsidios como transferencias, dices tú. ¿Eso? ¿Transferencia a las personas? Supongo, o sea, es que habían dos tipos de gasto. Gasto como de construcción y cosas así, y subsidio. El subsidio creo que hace variar el ingreso disponible de las personas, pero por equivalencia ricardiana no implicaría cambios en el consumo de las personas. Igual eso no, a mí por lo menos nunca me lo preguntaron. Como que nunca lo pesqué mucho, pero yo hice un resumen igual de gobierno, que era lo que más me costaba en su minuto. Si queréis te lo puedo mandar, pero en el fondo los bonos del gobierno permiten suavizar consumo, pero no harían que las personas alteraran súbitamente como en este tipo de casos donde le alteran los impuestos. ¿Ya? O sea, al final sería el mismo efecto. No sé, no estoy 100% segura. Me da cosa responderte concretamente porque no sé. Según yo no es el mismo shock, no es el mismo tipo. Es que depende, porque si es que aumenta el gasto y todo ese aumento en gasto se ve reflejado porque quiere hacer transferencia, entonces sí, sería el mismo shock porque en el fondo está aumentando el gasto de manera transitoria. ¿Ya? Vale, ¿Alguien gracias. más tiene una pregunta de este tema? Aquí en la B les ponen un shock adelantado, que yo sé que en 3 meses más el gobierno va a aumentar el gasto. Y ahí yo también se los grafiqué y les expliqué qué cosas se mueven para dónde. Y Pablo me pregunta si podemos pedirte por mail el resumen de gobierno. Cachen que mejor, en vez de que me lo pidan por mail, se lo voy a mandar directamente a Tomás y que Tomás se los comparta cuando les comparta también el link. Y así no contesto mail por mail mandándolo, sino que les llega a todos. Y bacán. Ojalá les sirva, quizás tenga errores, qué sé yo, pero me acuerdo que en esa prueba a mí me fue bien de macroeconomía y la materia yo la encontré mucho más entretenida que la I1. No sé qué opinan. ¿Alguien más tiene alguna duda, algo? Quizás pueda contestarles de materia o de mercado laboral. ¿O alguna duda que haya quedado de la ayudantía? Yo tengo una pregunta, Obvio, dime. que yo todavía no logro entender muy bien cuando me dicen qué aumentó más si la demanda o la oferta, si la demanda o la oferta, teniendo en cuenta la naturaleza del shock. Yo no entiendo eso, como que yo puedo tener espectro de riqueza positivo con permanente, ponte tú, pero ¿cómo veo yo cuál aumenta más? o Es que disminuye? me acuerdo que cuando es de manera permanente el efecto riqueza puede ser chico o ser grande. El tema es que tú desplaces la oferta por trabajo hacia la izquierda, es decir, se contrae. ¿Cuánto va a ser esa contracción? Va a depender de qué efecto ingreso genera eso. Y por eso, como tip, para que cachen un poco, yo me acuerdo, no quiero mentirles, ¿ya? Pero yo grafiqué todos los casos y creo que siempre que hay un shock de carácter positivo, aumentan los salarios. Pero el nivel de contratación va a depender de si es permanente, transitorio o es proporcional y paralelo. Entonces, por eso tenéis que graficar y ver. En el permanente va a depender de cuánto se desplace y se contraiga la oferta de bienes, o sea, la oferta por trabajo, dependiendo de la magnitud del shock. Pero no es como una definida. No es como que hay más o menos, no te lo aprendáis de memoria, solo tenéis que saber de que hay dos escenarios, de que va a haber una que la oferta se contraiga mucho y en otra que se contraiga poco. En uno va
a disminuir el nivel de contratación y en la otra va a aumentar. Pero inambiguamente, en todos los casos de que el shock sea positivo, entonces vaya a tener salarios más altos. Ya, perfecto, gracias. Igual, cachen que en el resumen que yo tengo, grafico todos los shocks. Así que se los mando y quizás ahí le aclaré. Yo me acuerdo que me iba anotando como las cosas como a nivel general para que después me lo preguntaran y como que los supiera, ¿cachai? Onda, no sé, lo que él te decía, que siempre que el shock sea positivo van a aumentar los salarios. Siempre que, no sé, el aumento del gasto fiscal sea permanente, no cambia la tasa de interés, no cambia la inversión, ¿cachai? Cosas así, yo creo que son clave. Aquí me pregunta Agustín, equivalencia ricardiana, chuta ya. Vamos a ver. La equivalencia ricardiana nos dice que no va a importar el timing o el momento en que se cobren los impuestos, ya que esto es irrelevante. ¿Por qué es irrelevante? Porque si el valor presente de tus ingresos se mantiene constante, entonces no va a alterar tu propensión a consumir o tus niveles de consumo. Y eso creo que en la guía 2 habían ejercicios de eso, donde se comprobaba en el fondo. Agustín, si a ti te dicen, ya, te voy a cobrar en 3 meses esta cantidad, o te dicen, te voy a cobrar una menor cantidad, no sé, hoy día, ¿cómo va a alterar tu consumo? Y en el fondo, si tú comparáis las dos opciones y te das cuenta de que el ingreso en valor presente se mantiene, es igual con las dos opciones, tú no deberías variar. Entonces, si es que el gobierno baja los impuestos hoy día, sí o sí me los subirá en un futuro, ya que el gasto se mantiene constante y el gobierno no puede morir con una deuda, por lo que mi riqueza no cambia. Es decir, si te disminuyen hoy día todos los impuestos, tú no vayas a decir, listo, chao, me voy de viaje, no sé qué, no, porque si es que el valor presente de tus ingresos se mantiene, porque después, mañana o pasado, en un mes, te los van a cobrar igual. Entonces tú vayas a saber que es ilógico pensarlo así. Eso es lo clave de la equivalencia ricardiana, y aquí tengo los supuestos, que es que la trayectoria del gasto no cambia, ¿ya? Que el horizonte de planeación es igual. ¿Qué quiere decir? Que la persona y el gobierno viven el mismo tiempo. Los impuestos son de suma alzada y además que hay perfecto acceso al mercado financiero. Y eso es clave. Yo creo que ese supuesto es uno de los más claves, Agustín. Porque en el fondo, si es que a ti te suben los impuestos hoy día, tú decís, ya, pero tengo menos para comer, ¿cachai? Pero no, pues porque como tú tenés perfecto acceso al mercado financiero, tú vas, pedís un préstamo, tenés el mismo ingreso, y tú sabés que el día de mañana no te los van a cobrar o algo así, entonces se mantiene en tu nivel de ingreso, y por eso se cumple la equivalencia ricardiana. Esos 4 impuestos, esos 4 supuestos son clave para entender la equivalencia ricardiana, ¿ya? Y también tienen que saber que ante cambios en el impuesto, el ahorro nacional no cambia, ya que se contrae el ahorro de los privados y gobierno, ya que tienen distintas trayectorias, como que se neutra. Y también la Fran me está preguntando lo del ajuste sobre el salario mínimo. Ya, a ver, veamos algo de salario mínimo. Voy a ocupar esta parte que está en blanco. Al tiro te contesto sobre el crowding out. Ya, entonces, ¿qué vamos a tener? Imagínense que nosotros tenemos aquí, el mercado laboral, donde tenemos la cantidad de personas y el salario en términos reales que se está transando, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Nosotros vamos a tener una oferta por trabajo, donde son las personas las que ofrecen, y una demanda por trabajo por parte de las empresas. Nosotros vamos a llegar al equilibrio cuando no haya ni exceso ni exceso de oferta ni exceso de demanda. Entonces van a igualarse y vamos a tener nuestro L y nuestro W partido en P. Imagínate, Fran, que a ti te dijeran, listo, mañana tú no vayas a poder pagar este WP0, vaya a tener que pagar un WP1 que sea mayor al W partido en P0. ¿Ya? Entonces, en el fondo, a ti te imponen que ahora tú vayas a tener que pagar esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Aquí, si tú te das cuenta, a ese nivel de contratación, a ese nivel de salario, perdón,
tú vas a tener un exceso de oferta. ¿Por qué vas a tener un exceso de oferta? Porque en el fondo tú vas a tener a más personas ofreciendo trabajo de las que las empresas están dispuestas a contratar cuando ese salario hay que pagarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta diferencia que se produce se le llama desempleo. ¿Por qué? Porque hay personas que están queriendo trabajar, pero como las empresas no están dispuestas a pagar este salario mínimo impuesto, entonces no las van a contratar y por ende se genera este desempleo. En ese caso sí, hay exceso de oferta. Ahora yo les pregunto, a ver si alguien me puede contestar. ¿Qué hubiera pasado si es que me imponen un salario mínimo que sea menor al salario de equilibrio? No pasa nada. Clave saber eso también. Creo que esto a mí también me lo preguntaron en la prueba. No altera. ¿Por qué? Porque si me están exigiendo pagar 3, yo ya estaba pagando 5, ¿qué me importa la exigencia? Como que ya estoy pagando 5 y no voy a disminuir porque si disminuyo hay menos gente ofreciendo trabajo y por ende se generaría exceso de demanda. Entonces no altera el equilibrio. ¿Se entendió, Fran? ¿O alguien? ¿Sí? Ya, bacán. Y cachen que otra cosa que les podrían, contestando a tu misma pregunta, Fran, poner, si es que se ponen más difíciles, es qué pasaría con el nivel de empleo, porque ahora nosotros diríamos que hay desempleo. ¿Por qué? ¿Por qué hay desempleo? En el fondo, si lo quieren ver más gráficamente, ay, qué pava, un segundito. Nosotros teníamos esto, ¿cierto? Entonces, a ese nivel, nosotros estamos ofreciendo esta cantidad de empleo y las empresas están demandando esta cantidad de empleo. Entonces, este es el desempleo. Pero les pregunto, lo que no altera es si es que el salario mínimo impuesto es menor al salario de equilibrio, porque no te afecta en nada, al final tú ya estabas pagando más. ¿Alguien me puede contestar? ¿Qué pasaría si es que la oferta por trabajo es perfectamente inelástica? Ustedes que tuvieron recién micro. ¿Alguien sabe qué pasa si es que yo le pongo un salario mínimo a una oferta perfectamente inelástica? Se trabaja igual, hay la misma dotación de trabajo. Si quieren verlo gráficamente, en el fondo vamos a tener un L, un doble partido en P, aquí tenemos nuestra oferta perfectamente inelástica y vamos a tener nuestra demanda. Entonces, claro, este era el equilibrio, ¿cierto? Vamos a tener doble partido en P. ¿Y qué va a pasar? Que nos van a exigir un salario mínimo que es mayor y entonces vamos a tener que pagar más y no se altera este nivel de L. No hay desempleo. Está inelástica. Los trabajadores siempre van a querer eso y a la empresa no le queda otro escenario que contratar esa cantidad. Creo que eso también me salió en un comentario de una ayudantía, que salía como imponer un salario mínimo sobre competencia, sobre el de equilibrio, siempre genera desempleo, y era incierto, porque dependía de la forma en que estuviera distribuida la oferta laboral. Si es que la oferta laboral es normal, al igual que la demanda, entonces sí se genera desempleo, porque en el fondo va a haber más cantidad de personas propensas a trabajar ante mayor sueldo y van a haber menos empresas dispuestas a pagar ese sueldo, entonces se genera desempleo. Pero ¿qué pasa si el LS es inelástica? No cambia el L transado en el mercado laboral. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta de materia? ¿A alguien no le había quedado claro el crowding out? Ya, el crowding out, en el fondo, lo que produce es que se va a desplazar el gasto público, va a desplazar al gasto privado, ¿ya? En el fondo. ¿Por qué se va a desplazar el gasto privado? Porque en el fondo todo tiene que ver con la tasa de interés. Si es que hay, por ejemplo, grafiquemos qué pasaría con I y R. Tenemos un IS, tenemos un ID, ¿ya? Y vamos a tener que nuestro ID va a aumentar por el gasto fiscal. No va a aumentar tanto porque hay disminución de consumo, pero en el fondo el I se contrae, si no me equivoco. ¿O no? ¿O aumenta?
Déjenme ver, creo que aumenta, no me acuerdo bien de este transitorio. Pero en el neto el R va a aumentar. ¿Por qué el R va a aumentar? Por la interacción de la oferta y la demanda, si el IS se va para acá. Entonces vamos a tener un R más alto, y ese R más alto aumenta el costo de oportunidad de invertir. Y por eso disminuye la inversión y va a disminuir mi consumo porque ahora, como me cobran más impuestos, menos ingreso disponible, y por ende, este es el crowding out, porque un aumento en G genera disminuciones en el consumo y en la inversión privada, es decir, en el gasto por parte de la empresa y los consumidores. ¿Ya? ¿Alguna otra duda que les haya quedado o algo? Hola, yo tenía Hola. una pregunta. Ujú. Es de la guía de ejercicio, en verdad. Que me decían como suponer que ya aumenta el gasto de gobierno y el aumento iba a ser porque el gobierno se iba a endeudar. Y decía que los agentes eran racionales, entonces sabían que este aumento de los impuestos podía pasar muy en el futuro y ellos podían estar muertos para cuando aumentaran los impuestos. Ya. Y decían como ya, ¿cómo cambiaba esto las conclusiones en A? Y decía que el efecto ingreso iba a ser más negativo, o sea, iba a ser de menor magnitud el efecto ingreso negativo por la probabilidad de no tener que pagar el aumento en los Sí. impuestos. Sí, es porque uno de los supuestos no se está cumpliendo la equivalencia ricardiana, que en el fondo las personas no viven lo mismo que el gobierno, y por ende, tú al tener la probabilidad de que los impuestos te los cobren en 100 años más, tú sabes que en 100 años más no vayas a estar vivo, entonces tú no te sentís tan pobre a como si tú tuvierais la noción que en un futuro te los van a cobrar. Yo creo que esa es la lógica. Igual yo no soy ayudante del ramo, entonces no, como que no tengo la pauta oficial ni nada. Yo tengo mi desarrollo que hice el año pasado. ¿Te quedó más claro o piola? Sí, bacán, gracias. ¿Sí? Ya, acá. Tengo una duda también. Ujú. Cuando se contrae el PIB, ponte tú, ¿el consumo siempre se va a contraer en la misma proporción? El PIB. Es que el PIB se compone por hartas cosas. El PIB se compone por el gasto del gobierno, por la inversión, por las exportaciones netas. Entonces, según O yo, no sea, es que en una necesariamente. ayudantía salía algo así, como que había que ver como qué shock era, dependiendo como si mostraban como el PIB, la inversión y todo eso, y decían como, bueno, acá puedo ver que el consumo se contrae en la misma proporción que el PIB, y todo el rato decían eso, pero como que nunca entendí bien por qué. Uy, es que tendría que ver el ejemplo. Porque Ah, quizá ya, era algo entonces, particular, pero yo no tengo la noción de que siempre se contraiga la misma proporción. ya. Va a Le pregunto depender. al ayudante, entonces gracias igual. Y aquí preguntan, equivalencia ricardiana, ¿no entra? No, no sé, la verdad. A mí nunca me preguntaron equivalencia ricardiana, ni en el examen, ni en la prueba, ni en nada. Nunca lo ocupé, pero igual no entendía, así que eso. Pero lo que preguntan sí o sí les van a preguntar son los shocks en mercado laboral y mercado de bienes. Oye, una Gracias. última pregunta. Dime, Que estoy medio enredado con la relación entre la tasa de interés y la inversión. ¿Lo podrías explicar? la O sea, tasa ¿cómo de, afecta cuando cambia uno de los dos? ¿Cómo afecta al otro? la tasa de interés, el R, ¿cómo afecta la inversión? En el fondo lo que va a pasar, te voy a explicar con intuición económica, ¿ya? Si es que nosotros tenemos un aumento en R, ¿ya? ¿Qué va a pasar con ese aumento en R? Nosotros sabíamos que nuestro capital óptimo, que va a maximizar las utilidades de una empresa, va a estar dado por la productividad marginal del capital, que es el beneficio marginal de consumir una unidad más de capital, va a ser igual a tu R más un D. ¿Ya? Entonces, como el R hace más como caro, porque en el fondo va a aumentar, este es tu costo marginal, ¿ya? Y este es tu beneficio marginal. Como tu R aumenta, se te hace más caro cada unidad extra de stock de capital, entonces tu K, cuando tú despejes esta ecuación, tú despejes el K que está implícito en la productividad marginal, te va a dar un K menor. Va a disminuir tu capital óptimo. ¿Qué va a pasar si disminuye tu capital óptimo? Tú en tu función de demanda por inversión,
tú tenías que ibas a invertir la diferencia entre tu capital óptimo y todo lo que queda o el remanente de tu stock de capital inicial. ¿Y qué va a pasar? Que este disminuyó. Entonces tú vas a invertir menos. Y por eso cuando el R aumenta, la inversión baja, porque aumenta tu costo de oportunidad de adquirir una unidad. Por cada unidad que tú compres de máquina, vas a estar perdiendo mucha más plata de haberla invertido en un banco, por ejemplo, en una cuenta bancaria, que antes. Y por eso tu inversión disminuye. Por eso se produce el crowding out después en gobierno, porque vemos que la alteración del gasto fiscal en el mercado de bienes hace variar esta tasa R, y eso en el fondo genera menor inversión. Eso es súper, súper importante que tengan presente. ¿Qué cosas hacen variar qué? Sobre todo en oferta en demanda laboral, por ejemplo, el W de las personas hace que las personas trabajen más, trabajen menos. O lo mismo con los parámetros de inversión. ¿Qué cosas alteran la inversión? ¿Ya? Pero, por ejemplo, si es que estoy medio enredado porque si es que aumenta la inversión, aumentaría la tasa de interés, ¿cierto? ¿O estoy mal? O sea, depende con la interacción de la oferta y la demanda. Pues si todo se mantiene constante, ceteris paribus, y solo aumenta la inversión, sí, aumenta el R. Y en el fondo suena súper lógico. Si tú lo pensáis, imagínate que todo el mundo está invirtiendo, todo el mundo está comprando máquinas. Y todo el mundo, imagínate, no sé, se está endeudando para comprar máquinas. Como todo el mundo se está endeudando porque la inversión aumenta la demanda de las personas, entonces yo voy a querer aumentar el R para que este costo aumente y haga que la inversión se empiece a calmar. ¿Cachai? ¿Se entendió? Ah, dale, entonces si aumenta la inversión, después va a disminuir también. O sea, aumenta la inversión, aumenta la tasa de interés, y como aumenta la tasa de interés, disminuye la inversión. Claro, en el largo plazo. En el corto plazo haría que la interacción, haría que la demanda suba, que el R aumente, y en el fondo, ¿por qué el R aumenta? Para que después la inversión se empiece como a calmar de a poquito. Pero en el gráfico tú estás graficando como el shock en el minuto. Y en el minuto, este desplazamiento de la demanda por bienes, dado que aumentó tu inversión y todo lo demás se mantuvo constante, ojo, porque siempre todo lo demás se tiene que mantener constante en economía. Entonces ahí tú decís, el R aumenta. Y si tú pensáis, ¿por qué aumentaría el R si es que aumentó mi inversión? Por lo que te explico, que es como la intuición económica. ¿Se entiende? Ah, dale, ya, sí, te cacho. Gracias. Buenísimo. Bacán. La Cata me pregunta, yo tengo una pregunta, si cae la tasa de interés, ¿por qué cae la oferta laboral? Ya, buena pregunta, creo que eso, así se parte el R. En el fondo, ¿qué va a pasar? Les voy a graficar esto a mí me lo preguntaron en un control y en una prueba, así que bueno que lo tengan claro. Voy, estoy borrando. Ya, vamos viendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Te voy a contestar, Cata, la pregunta al revés. ¿Qué pasa si R aumenta? Vamos a graficarlo y después sería lo contrario para el R disminuye. Entonces, R aumenta. ¿Qué va a pasar? Tenemos 3 gráficos. Vamos a tener el I y el R. Vamos a tener el L y el W partido en P. Y vamos a tener el F de K, el F de L, que es L y este es I. Esta es la función de producción. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener que nuestro R va a aumentar, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestro IS, nuestro ID. Imagínate que pasa desde acá, está lo mismo acá, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con la oferta laboral? Nosotros vamos a tener nuestra demanda laboral. ¿La demanda se desplaza o no se desplaza? No, no se desplaza, ¿por qué? Porque la productividad marginal no se ve alterada si es que R aumenta. ¿Qué va a pasar con nuestra oferta laboral? Nosotros tenemos una oferta inicial, ¿y qué va a pasar? Que se va a ampliar. ¿Por qué se va a ampliar? Porque las personas, al aumentar la tasa de interés, se encarece el consumo y el ocio presente. Y por ende, la persona, al ser racional, prefiere trabajar más hoy día para consumir más mañana. En el fondo, esa tasa de interés le conviene trabajar hoy día, ahorrar,
y después tener mucho más ingresos futuros y así poder consumirlo. Esto se relaciona mucho con la materia que les entró, creo que para la prueba pasada, que hablaba de consumo y ocio o no, o todavía no se los pasan como entre periodos. ¿Se los pasaron? ¿Sí? Ah, ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener un shock donde te va a aumentar la oferta por trabajo. ¿Y por qué? Entonces tú vas a estar acá, tenía ahí un L0, y como aumenta en el neto, el L de equilibrio aumenta, tú vas a estar produciendo más bienes. Entonces, por eso, cuando aumenta el R, aumenta la oferta laboral y se producen y se transan más bienes en esta economía. ¿Ya? Y de hecho, por eso podemos ver que los bienes tienen pendiente positiva. Esto es IS, lo escribí mal, esto es ID y este es IS. Por eso, esto tiene pendiente positiva con R. A medida que R aumenta, IS aumenta. ¿Y por qué? Por lo que te explico. Porque si es que R va aumentando, nuestro IS también va a ir aumentando, dado que el aumento en R encarece el ocio, la gente trabaja más, y por ende se producen más bienes, que están dados por esta función de producción. ¿A alguien le queda alguna duda? Esa es como la intuición económica que va detrás. ¿Te quedó claro, Cata, o más o menos? Buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de algo? Aló, Trini, ¿me escucháis? Hola, dime. ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Bien, ya, mira, yo tengo una pregunta que es como de materia, pero es de una prueba pasada. Tal vez me voy a ayudar, mira. Dicen como ya, en un mercado laboral donde existe competencia perfecta y el Ya. salario mínimo es igual al salario de equilibrio, Ujú. ante un aumento de productividad marginal del trabajo y del salario mínimo en la misma magnitud, no se producirá desempleo. Como que me enredé mucho con las magnitudes de si Sí. después cambia tal vez el mercado viene y eso como que cambia mi tasa de interés o no sé. Ya, a ver, espérame un segundito. Creo que ese justo lo tengo graficado. Otra cosa que les puedo mandar, tengo hechas las pruebas pasadas porque, no sé, las hice ese semestre, entonces también, como no hay pauta, quizás les sirva de algo a mi desarrollo, ¿ya? Entonces, ¿qué te dicen? Te dicen que en el fondo vaya a tener un shock que va a alterar tu productividad marginal, ¿cierto? Sí. Entonces vaya a tener tu L y tu W, ¿ya? Entonces vaya a tener tu LS, tu LD, y vaya a tener un W partido en P de equilibrio, vaya a tener tu L de equilibrio, ¿cierto? Y te dicen que hay ahora un shock que hace que aumente tu productividad marginal. ¿Y qué curva se va a mover? Contéstame tú. La LD. LD, ¿cierto? Entonces ya, imagínate que LD se amplía, dado que ahora es más rentable cada unidad de trabajador porque aumentó su productividad. Y por ende te dicen, en el fondo, en cuánto aumentó lo voy a anotar con otro color, en cuánto aumentó tu productividad en esto. Ese es tu desplazamiento de productividad, que se ve reflejado por la ampliación de tu LD. ¿Ya? Ya, o sea, al final lo que me estaban diciendo era como que el efecto riqueza es de igual magnitud que el efecto... No, acá no hay efecto ¿no? riqueza. El efecto riqueza es cuando LS se mueve porque las personas se sienten más pobres o más ricas. Aquí lo que te están diciendo es, aumenta tu productividad marginal, ¿dale? Eso hace que tu LD se desplace. ¿Cuánto aumenta la productividad marginal? Se ve por esta diferencia entre las dos demandas. ¿Qué va a pasar ahora? Te decían de que tu salario mínimo va a ser igual al desplazamiento en ese aumento de la productividad marginal. Entonces ahora tu salario mínimo va a estar acá. Este va a ser tu doble mínimo. ¿Ya? Ya. ¿Y qué va a pasar? Que en este nuevo equilibrio, tu equilibrio está acá, ¿cierto? Va a estar acá y va a estar acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjate, nuestro salario mínimo es más grande que nuestro salario y por ende aquí van a haber más personas ofreciendo trabajo que las personas que lo demandan. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a producir desempleo. Desempleo. ¿Y qué pasaría? La misma pregunta que les hice antes. ¿Qué hubiera pasado si la oferta es perfectamente inelástica?
no se produce desempleo, dado que el equilibrio varía igual. Ya, mira, te lo voy a graficar rápido. Tenéis tu L, tenéis tu W, tenéis tu LS, tenéis tu LD y tenéis tu LD. ¿Ya? Entonces, aquí cambió, teníais tu salario de equilibrio en W mínimo, o sea, si tu W mínimo igual al salario de equilibrio. ¿Ya? Esta es cuánto varió tu productividad marginal. Aquí le volví a poner un W mínimo, y como el W mínimo vuelve a ser igual al de equilibrio, entonces no hay cambio en el nivel de empleo. Ya, perfecto. ¿Ya? Gracias. Sí, bien. Hola, una pregunta. Hola, dime. ¿Y la productividad marginal no afecta el LS? No, no es uno de sus determinantes. Mira, aquí te voy a leer bien cuáles son los determinantes de cada uno. En el fondo, LS se va a ver determinado por los salarios reales, por la tasa de interés y por W, que es el ingreso disponible de las familias. Mientras que el LD se ve determinado por la productividad marginal y los salarios reales. Pero la productividad marginal no cambia el LS. Ya, buena, gracias. ¿Alguien más con alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos? Buenísimo. Ojalá que les haya servido la ayudantía. Voy a tratar de que les llegue todo con Tomás y con el movimiento. Y mucho éxito en la prueba, les va a ir bien. No mecanicen las cosas, sino que entiendan por qué hacen qué cosa, ¿ya? Que estén bien, nos vemos.